Hola pancitos tostados y pancitas tostadas, esta es la Panadería de Lufloro, un canal de poesía. Y en este video voy a hablarles sobre el verso libre, el enter o rayo versificador y cómo hay algunos poemas que suenan a prosa aunque están en verso libre, o eso es lo que se piensa. Comencemos. Cuenta la leyenda que si tomas cualquier texto en prosa y le empiezas a dar a enter, automáticamente se transforma en verso y quizás hasta en un poema. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Será verdad? Yo ya hice el experimento y este fue el resultado. Aquí está la primera página del guión de este video. Yo tomé el segundo párrafo, le di enter y me quedó así. Pero quise alocarme un poco más y le puse más enter y más espacios y el resultado fue el siguiente. Y ahora voy a pedirle a mi colega Mamerto López que me haga el favor de leer este texto. Muchas gracias, Lufloro, por invitarme a este festival tan importante. Voy a leerles un poema que se titula El rayo versificador y que dice así. Cuenta la leyenda que si tomas cualquier texto en prosa y le empiezas a dar enter, automáticamente se transforma en verso y quizás hasta en un poema. Gracias. Muchas gracias, querido Mamerto López, te has ganado un bolillo. En el gran mundo del verso libre hay distintos modos de escribir poemas. Algunos poemas en verso libre están más cercanos a los poemas de la métrica tradicional y su ritmo es más evidente, mientras que otros son llamados poemas de prosa recortada o poemas con enter, y yo en algunos memes los he llamado como poemas con rayo versificador. La pregunta es, ¿en realidad son poemas escritos en verso o nomás pareciera que están en verso porque le dieron mucho enter a un texto en prosa? Y la respuesta no es tan simple porque los estudios métricos aún tienen un largo camino que recorrer para explicar y explorar a profundidad este asunto. Y en este momento, utilizando los instrumentos de la métrica tradicional, se podría afirmar que un poema de esa naturaleza sí es un poema en verso libre o todo lo contrario, que se trata de pura prosa recortada. Por poner un ejemplo, voy a leerles un poema del poeta chileno Gonzalo Rojas, como si estuviera en prosa, y después se los voy a presentar tal como aparece en los libros. A un vestido de mujer. El problema está en la sílaba de la que sale sangre sucia a medio coagular por descuido. Y la carta arácnida, ¿qué fue de esa tela? Los andaluces dicen tela por arcángel. Me acuerdo de ella, la oigo sollozar. Así se vería y se leería en prosa, pero el poema en realidad está en un extraño verso libre y se ve así. Como pueden observar, este poema no se parece nada a esos poemas que nos hacían declamar en la escuela o que estaban en nuestros libros de texto. Por ejemplo, estos versos de Antonio Machado. Noten la diferencia. Si nos piden hacer el análisis métrico del poema de Machado, fácilmente podemos ver que son cuartetas en versos octosílabos y con rimas consonantes. Pero si nos piden analizar la métrica del poema de Gonzalo Rojas, quizás pongamos cara de... Y aquí es donde los estudios de la métrica tradicional se meten en un gran enredo porque es muy difícil explicar la métrica del verso libre en un poema como el de Gonzalo Rojas. Desde la crítica literaria hay argumentos suficientes para decir que ese poema sí es verso, pero también para decir lo contrario. Casi siempre cuando pensamos en un poema en verso lo relacionamos con el ritmo, es decir, verso igual a ritmo. Entonces, si consideramos este poema de Gonzalo Rojas, un crítico o un académico tendría que buscar todos los aspectos rítmicos de este poema para justificar que eso sí es verso. Y es posible hacerlo. Por ejemplo, número 1, aunque los versos de este poema son de diferente medida, ninguno sobrepasa las 11 sílabas métricas. 2, sílaba, sucia y descuido son palabras cortadas, y a esto se le llama encabalgamiento léxico. En los 3 primeros versos se observa este recurso, por lo tanto, se crea un ritmo en estos cortes producido por el encabalgamiento. El problema está en la sílaba de la que sale sangre sucia a medio coagular por descuido. 3.
Los cortes abruptos de otras palabras también crean regularidades rítmicas. Por ejemplo, los andaluces por arcángel, me acuerdo y la oigo. Número 4. Hay insistencias en ciertas vocales. Sí y descuí riman. También que fue de. Además, lava de la que sale sangre mantiene un juego sonoro de vocales en A y E. Conclusión, el poema nos invita a leerlo con cortes vertiginosos en nuestra respiración como si nos faltara el aire, y esa lectura casi jadeante está creando un ritmo. Pero este análisis se podría aplicar también al texto que nos leyó Mamerto López. Veamos. Número 1. Aunque los versos de este poema son de diferente medida, ninguno sobrepasa las 7 sílabas métricas. 2. Hay ciertas rimas asonantes que ayudan con el ritmo del poema. Tomas, prosa, transforma, dar, quizás, enter y automáticamente. Además, cuenta y leyenda hacen un juego de rima asonante con el verso final, poema. 3. Los espacios en blanco y los versos desplazados hacen que el poema se deba leer de forma muy pausada con un tono reflexivo. Cuenta la leyenda que si tomas cualquier texto en prosa, etc. Y 4. Por si fuera poco, los 2 primeros versos mantienen un ritmo acentual regular. Suenan taca 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 taca. Cuenta la leyenda que si tomas. A ese juego de acentos se le conoce como ritmo trocaico. Conclusión, este texto sí está en verso porque tiene diferentes elementos que producen ritmo. Estos son los versos cortos, las rimas asonantes, la entonación pausada y los acentos trocaicos de los 2 primeros versos. Tío Lufloro, ¿me estás diciendo que a cualquier cosa que le dé enter se vuelve un poema en verso libre? Bueno, poema quién sabe, pero lo que quiero dejar en claro es que la crítica literaria se las puede ingeniar muy bien para encontrar aspectos rítmicos en poemas donde no exista ningún ritmo evidente. Y todo esto es muy engañoso, amigos, porque si utilizamos las herramientas más tradicionales de la métrica, podemos afirmar que este poema no es verso. De hecho, un poeta contemporáneo a Gonzalo Rojas decía que lo que escribía Gonzalo no era verso. Y puede tener razón hasta cierto punto, porque este poema de Gonzalo Rojas no está escrito por ningún código de la métrica tradicional y ni siquiera está cercano a modelos más aceptados de poemas en verso libre. Y en este caso va a depender de los criterios y de las competencias lectoras de cada individuo para determinar si esto es verso o es prosa. Poema en prosa recortada o verso libre, tú decides. Como ya les dije, desde un análisis completamente sonoro, estos textos pueden justificarse como verso o descartarse como verso. Pero a veces algunos poemas en verso libre no solo suenan a prosa por su carencia de regularidades métricas, sino también se debe a que el lenguaje de esos poemas suele estar más cercano al lenguaje de los textos que relacionamos más con la prosa, es decir, sentimos que el discurso de esos poemas es muy prosaico. Un poema en verso libre, muy libre y cuyo lenguaje sea demasiado prosaico, lo vamos a sentir más cercano a la prosa aunque visualmente esté en verso. Por supuesto que este poema es hipotético, pero lo estoy utilizando para ejemplificar. En cambio, un poema donde sea muy notable el lenguaje figurado y donde incluso sintamos una extrañeza en el discurso poético, ese poema lo vamos a relacionar más con el verso, aun cuando no existan rasgos métricos y rítmicos evidentes. Y esta es la gran diferencia entre el poema de Gonzalo Rojas y el texto que nos leyó Mamerto López. En este texto vemos un lenguaje inmediato y directo, mientras que en el poema de Gonzalo Rojas hay una elaboración y tensión discursiva que es evidente aun cuando el poema estuviera en prosa. Haré un muy breve análisis para que lo noten con claridad. El texto, considerando el título, se constituye por 5 elementos. De algún modo, estos elementos están conectados. El primer y último elemento nos hacen pensar que el poeta está evocando a una mujer mientras recuerda un vestido. El segundo elemento pareciera que nos está diciendo que aún no sana una herida metafóricamente. Su poema se rompe en sílabas y de ahí sale sangre sucia que no coagula del todo.
En los elementos 3 y 4, que es la parte más extraña del poema, tenemos palabras como carta arácnida, tela y arcángel, y todo ello se relaciona de algún modo con el vestido, que es de lo que está hablando el poema. Posiblemente el poeta esté diciendo, ¿qué le pasó a aquel vestido de esa mujer? Ese vestido que parecía una tela de arcángel o una carta arácnida. Toda esta evocación se enfatiza con la enunciación visual del poema, es decir, con ese extraño verso libre. El poeta recuerda un vestido y una mujer. Pensar en ello evidencia que no ha sanado una herida de su pasado. Pareciera que su poema está roto y de ahí sale sangre a medio coagular. Quizás por eso, sílaba, sucia y descuido aparecen como palabras cortadas. La palabra sílaba está rota justo en la primera sílaba. Estas son heridas metafóricas que aún no cicatrizan y que están sangrando. Este poema de Gonzalo Rojas es de carácter fragmentario y se puede prestar a múltiples lecturas e interpretaciones. Lo que yo les acabo de compartir es apenas una interpretación mía. En cambio, en el texto que leyó Mamerto López no hay mucho que interpretar porque todo está bien digerido y muy masticadito. Por eso muchos consideran que un texto es mucho más prosaico mientras que el otro tiene mayor elaboración poética en su lenguaje. Tío Lufloro, más que una pregunta, tengo un comentario. Los poetas que escriben de esa manera no lo hacen nada más porque se les da la gana. Más bien es que se intuye un ritmo y una respiración en los versos. Además yo creo que tienen la intención de romper con los paradigmas obsoletos de la métrica y el octosílabo y esas cosas que ya pasaron de moda. Amigo Mamerto López, dijiste dos cosas bien interesantes. Se intuye un ritmo y tienen la intención de romper. Y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente video, de la intención y de la intuición métrica. Así que espero que se puedan suscribir a mi canal y activar la campanita para que vean el video en cuanto lo suba. Quiero aclarar que no es mi intención juzgar si está bien o está mal un poema al que se le dio mucho enter. Independientemente de si me gusta o no me gusta un poema, si visualmente aparece en verso, yo lo voy a leer como si fuera verso. Este tema suele ser muy polémico y yo en Twitter y en Facebook he hecho varias bromas al respecto. Pero hablando más en serio, yo creo que la crítica literaria tiene tres caminos respecto al verso libre con mucho enter. 1. Argumentar que eso no es verso y por lo tanto condenarlo. 2. Argumentar que eso sí es verso y por lo tanto avalar esas prácticas. Y como ya vimos, estas dos posibilidades son totalmente factibles. Y número 3, entender por qué esos textos están presentados visualmente como poemas en verso y cómo funcionaría esa versificación. De todo esto voy a seguir hablando en videos futuros, así que sigan pendientes. Nos vemos pronto y los dejo con otro poema de Gonzalo Rojas que cuando él lo leía decía, es para que vean que yo también sé escribir con metro y con rima. Adiós. Oscuridad hermosa. Anoche te he tocado y te he sentido, sin que mi mano huyera más allá de mi mano, sin que mi cuerpo huyera ni mi oído. De un modo casi humano te he sentido, palpitante, no sé si como sangre o como nube errante, por mi casa en puntillas, oscuridad que sube, oscuridad que baja, corriste centelleante. Corriste por mi casa de madera, sus ventanas abriste, y te sentí latir la noche entera, hija de los abismos, silenciosa, guerrera, tan terrible, tan hermosa, que todo cuanto existe, para mí, sin tu llama, no existiera. Vamos a servirle un poco de vino a Mamerto López para que se inspire. Muy dulce.